Vamos a desarrollar un pequeño tema que va a ser muy polémico, por supuesto, un tema polémico. Nos vamos a basar en un libro que estamos trabajando con los estudiantes de la maestría, que es este texto, Con sangre en las venas, de compañero Néstor Coan. Néstor Coan nos propone aquí unos ensayos, en mi opinión, excelentes. No solo solucionan nuestros problemas, pero son elementos importantes que hay que debatir, que hay que analizar en este mundo, digamos, en el que el desarrollo de los medios de comunicación ha potenciado a un nivel enorme la posverdad, la manipulación, la falsificación de la realidad por los sistemas al servicio del capitalismo. Hay un trozo en este texto, estoy en la página 78, donde él se pregunta por qué fuimos abandonando en la década del 60 hasta hoy en día, gradualmente, la teoría crítica del fetichismo, del fetiche y la cosificación. Néstor Coan en este análisis nos hace alusión a elementos que yo quisiera traer a la discusión con los estudiantes. Primero, el sistema capitalista hereda de otro sistema de dominación un principio que es básico: divide y reinarás. Entre más se dividan las fuerzas oprimidas, mejor para el sistema de explotación. Yo voy a usar en este pequeño video el término oprimido y opresor. ¿Sí? Voy a ir a Marx y voy a tomar el término oprimido y opresor, no voy a usar el término clases sociales, ¿sí? Que me puede dirigir hacia obreros industrializados, ¿no? O campesinos, no quiero una clasificación como esa. Voy a hablar de oprimidos y opresores y creo que en estos dos términos cabe un análisis a la sociedad, oprimidos y opresores. Los opresores serían todos aquellos que cuentan con la propiedad de la tierra y la propiedad de los medios de producción, ¿no? De los bancos, capital industrial y capital bancario. Y los oprimidos somos todos aquellos que estamos en la sociedad vendiéndonos, tratando de que alguno de estos nos compre para vender ya sea nuestro intelecto, nuestra mano de obra, nuestro tiempo, etcétera, para poder sobrevivir y adquirir un salario que, como se sabe, con el neoliberalismo ha ido precarizándose de manera importantísima. Entonces Néstor Coan nos está proponiendo aquí analizar algo. Nos están dividiendo, nos dividen constantemente. Entre más nos dividen, mejor para el sistema. Y esas divisiones, esos discursos que pretenden ser postcapitalistas, postestructuralistas, reúnen a grupos. Yo me voy a referir a algunos de esos grupos para proponer puntos de discusión con los estudiantes. Me voy a referir a las feministas y me voy a referir a los grupos de homosexuales, de lesbianas. Estos grupos están organizados para defender con toda razón sus derechos frente a la sociedad. Hay algunos elementos de estas divisiones que a nosotros nos tienen que llamar la atención. Primer elemento: fracturan la sociedad y fracturan la percepción que los sujetos sociales tienen de su realidad y de sus urgencias. Y ponen en el lugar de las urgencias históricas aspectos que en nuestro entender deberían ser secundarios o terciarios a la hora de abordarlo. Las feministas, por ejemplo, ponen en el primer lugar de la lucha, muchas de ellas o algunas de ellas, la relación hombre-mujer. Una relación hombre-mujer que, según las feministas, tiene que ser humanizada, tiene que ser llevada a un plano de horizontalidad para que podamos compartir todos los derechos y todas las responsabilidades. Es interesante porque en estos grupos de feministas, donde se convierte en el objetivo fundamental la búsqueda de la equidad o de la igualdad, como se le llama, entre hombres y mujeres, en estos grupos que tienen esos dos objetivos fundamentales, se encuentran como hermanas, como compañeras de lucha, a las burguesas, a las opresoras, junto con las oprimidas. Y entonces en México se da el interesante fenómeno de cuando marchan las feministas, marchan las opresoras con las oprimidas, con los carteles defendiendo los derechos de las mujeres. Ahí vemos un fenómeno social muy interesante, como la oprimida deja de ver al opresor como el enemigo, deja de ver a la opresión como el enemigo, deja de reconocer en el sistema de opresión aquello que hay que cambiar para después pasar a otro elemento secundario. Eso que debería ser lo central
se quita del horizonte de algunos grupos feministas para poner la relación hombre-mujer. Yo diría, en términos muy directos, se genitaliza la lucha, cuando la lucha no es genital, la lucha es de oprimidos contra opresores. La lucha no es de vaginas contra penes, la lucha es de opresores contra oprimidos, la lucha es para lograr dignidad para todos los hombres y las mujeres, por supuesto, de la tierra. Pero quiero que vean ese elemento como un elemento ya de sospecha para el resultado final que tienen estos grupos. Si en un mismo grupo se reúnen los opresores y los oprimidos, entonces el objetivo de ese grupo ya no es, evidentemente, la emancipación histórica. Si en un mismo grupo de gays y lesbianas se reúnen las opresoras lesbianas con las oprimidas lesbianas a defender su derecho a una libre sexualidad, evidentemente la lucha de este grupo no nos va a llevar a una emancipación histórica, no nos va a llevar a la liberación, porque las oprimidas pues tienen intereses que se corresponden con las oprimidas y las opresoras tienen intereses que se corresponden con las opresoras. Y evidentemente los intereses estos de opresor pues son mucho más importantes, tienen más peso histórico que los intereses hacia una sexualidad libre o responsable. Sin embargo, el capitalismo ha ido fomentando. Es interesante cómo con el avance del neoliberalismo han avanzado las creaciones de muchísimos grupos. En esos grupos hay grupos de raza, grupos de origen étnicos, grupos de orientaciones sexuales, grupos de sexos, mujeres, hombres, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos de estos grupos no han podido lograr una plataforma común para unirse frente al neoliberalismo imperialista del despojo. Ha habido foros internacionales donde se han reunido los movimientos, las izquierdas, ¿no? Todas estas izquierdas, pero no hemos logrado encontrar aquellos elementos que nos unen. Y a mí ya me parece peligroso. Yo creo que reconocer que todas estas divisiones nos debilitan es un paso importante para pasar a la propuesta de elementos que sean más contundentes en el proceso de la descolonización, de la liberación y de la emancipación de los oprimidos, de todas las formas de opresión, de todas las formas de opresión. No me estoy refiriendo a una más importante que otra, sino a todas. Evidentemente que todas esas formas de opresión, todas esas formas de los micropoderes, de Foucault, todas esas maneras de que unos hombres viven lucrando a costa de otros, tienen un origen básico que son las relaciones económicas de producción. O sea, es el sistema de propiedad privada sobre los medios de producción, sobre la tierra, sobre los recursos, lo que ha creado todo este tipo de injusticias que hoy vemos reproducirse. Entonces, en este texto que yo lo recomiendo, realmente es muy interesante, Néstor Cohen nos alerta sobre la necesidad de unirnos, de buscar la unidad frente al capitalismo. Hay un párrafo donde él dice: a partir de la proliferación académica de las metafísicas postmodernismo, postestructuralismo, postmarxismo, etc., lo que se pone en duda en el terreno de la filosofía y de las ciencias sociales de las últimas 3 décadas precisamente es la existencia misma de los sujetos. Y si yo pongo en duda la existencia de los sujetos históricos, ahora las identidades de las personas, las identidades de los hombres y de las mujeres no tienen una raíz histórica, sino que está construida subjetivamente, son las subjetividades por su cuenta, totalmente alienadas y cosificadas, las que deciden cuáles son las identidades que van a estar en la formación de la subjetividad. Entonces estamos perdidos, porque perdemos el norte fundamental. Y termino con esta frase que pone Néstor aquí, y cita a Gramsci para eso. Dice Néstor: entendemos con Gramsci que toda afirmación filosófica que se postule como algo universal al margen de la historia y la política se convierte en una pura metafísica. Las verdades de la metafísica no tienen tiempo ni espacio, son falsamente universales y abstractas. Están separadas de la vida histórica de la humanidad. En sus formulaciones hacen completa abstracción de dicha historia y jamás explicitan los condicionamientos sociales de los que surgen los términos planteados. Entonces, para no caer, para no movernos hacia esto que nos está alertando, hacia estas faltas de ideología,
yo creo que es importante que nosotros, a la hora de acercarnos al estudio del sujeto histórico y del sujeto social, nos concentremos en las identidades fundamentales históricas que hacen que necesariamente nos tengamos que unir para poder lograr la liberación y la emancipación que tanto queremos. Le damos las gracias a ustedes por seguirnos, por estar con nosotros, por permitirnos compartir estas pequeñas ideas. Nos vamos y nos vemos en la victoria y también en la salud, sana distancia, use nasobuco, lávese las manos sistemáticamente. Y me despido como mi hermana Susi, así, directo. Chao, pescado.